Manifestantes de todo el país han acudido a concesionarios y salas de exhibición de Tesla, descontentos con Elon Musk y los recortes gubernamentales implementados a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esto no debería haberle pasado a Elon Musk. A los multimillonarios no se les tiende una emboscada, pero todo se desmoronó de golpe, sin que nadie lo viera venir. No empezó con una demanda, el colapso de una fábrica ni un fallo de producto. Empezó con la imposición de un arancel del 100% a Tesla por parte de Canadá, de la noche a la mañana, duplicando los precios de los coches, frenando las ventas y encendiendo la primera mecha de una guerra económica. Luego, destrozaron un acuerdo de Starlink de $66 millones, tirándolo a la basura como si fuera un titular de ayer. Pero esa no fue la verdadera sorpresa. La verdadera historia es cómo esto desencadenó una revuelta mundial. Como uno a uno, clientes, inversores, gobiernos e incluso empleados de Tesla se volvieron contra Musk. Así que aquí está la pregunta. Nadie pregunta, ¿cómo pasas de construir cohetes a ver cómo el mundo reduce a cenizas tu imperio? Quédate, porque lo que pase después no son negocios. Es venganza. ¿Por qué los grandes inversores abandonaron a Musk de la noche a la mañana? Wall Street no entra en pánico fácilmente, pero cuando lo hace, reacciona con rapidez. Inmediatamente después del ataque económico de Canadá contra Musk, algunos de los mayores inversores institucionales del mundo comenzaron a retirar su dinero de Tesla y Starlink a un ritmo sin precedentes. No se trató de una venta masiva menor ni de una corrección normal del mercado. Fue una retirada coordinada que presagiaba algo mucho más peligroso. BlackRock, una de las mayores gestoras de activos del mundo, comenzó a liquidar discretamente sus participaciones en Tesla. Vanguard siguió el ejemplo, reduciendo su exposición tras años de defender a Tesla como el futuro del transporte. Aún más impactante, el propio hermano de Elon Musk, Kimball Musk, vendió millones de dólares en acciones de Tesla. Los directivos que antes habían apoyado a Musk ahora estaban cobrando antes de que la tormenta se agravara. ¿Por qué? Porque la tarifa canadiense y la cancelación del contrato de Starlink no fueron incidentes aislados. Los analistas de Wall Street comprendían lo que se avecinaba, una reacción en cadena de represalias políticas globales, una base de clientes cada vez más débil y un director ejecutivo cada vez más inestable, demasiado comprometido con las agendas políticas. Estos inversores ya habían visto suficiente. El precio de las acciones de Tesla, que ya se tambaleaba, comenzó a desplomarse. La valoración de Starlink se desplomó aún más a medida que se extendían rumores de que otros gobiernos estaban considerando seguir el ejemplo de Canadá. Los fondos de cobertura y los fondos mutuos que antes trataban a Musk como un billete de oro ahora solo veían riesgo. La señal para los pequeños inversores fue clara. Si los gigantes financieros se retiraban, los accionistas comunes no tendrían ninguna oportunidad. Las acciones de Tesla y Starlink se desplomaron aún más, borrando decenas de miles de millones de dólares de valor de mercado en cuestión de semanas. Pero mientras Wall Street se apresuraba a salir, un colapso más silencioso e insidioso se estaba desarrollando entre bastidores, uno que la mayoría de la gente aún no había notado, y ese es el colapso de los ingresos de Starlink, del que hablaremos justo después de que presiones el botón de suscripción. Gracias. La crisis financiera oculta que nadie vigila. Mientras los titulares avivaban la caída de las acciones de Tesla, pocos prestaron atención a lo que ocurría en Starlink, hasta que fue demasiado tarde. La pérdida del contrato canadiense de $66 millones fue solo la primera ficha de dominó en caer. A puerta cerrada, los gobiernos de Europa, Australia y algunas partes de Asia comenzaron a revisar discretamente sus propias alianzas con la empresa de Internet satelital de Musk. Durante años, Starlink se había promocionado como el futuro del acceso global a Internet, prometiendo conectar a las poblaciones desatendidas con cobertura satelital de alta velocidad. Pero tras el ataque de represalia de Canadá, otros gobiernos vieron la oportunidad, o la necesidad, de distanciarse del imperio cada vez más controvertido de Musk. Alemania, Francia y el Reino Unido comenzaron a suspender las negociaciones para futuros acuerdos de infraestructura de Starlink. En Australia, los gobiernos estatales retiraron la financiación a los programas de expansión de Internet rural que dependían de los satélites Starlink. Incluso los mercados emergentes del sudeste asiático comenzaron a reconsiderar sus acuerdos por temor a consecuencias políticas. Las consecuencias financieras fueron devastadoras. Los ingresos proyectados de Starlink para el siguiente año fiscal se redujeron en más de un 40% según las previsiones revisadas. Los contratos vigentes se cancelaron o se renegociaron en condiciones desfavorables. El modelo de crecimiento a largo plazo de la empresa, que dependía en gran medida de las colaboraciones con el gobierno, se desmoronó repentinamente.
Para cuando los grandes medios de comunicación se dieron cuenta, la salud financiera de Starlink era insalvable. Pero no solo los contratos satelitales se estaban desmoronando. Tras estos colapsos, la propia Tesla se desangró más rápido de lo que nadie imaginaba. La espiral descendente de la quema de efectivo de Tesla. Si bien el colapso de los ingresos de Starlink pasó prácticamente desapercibido al principio, la caída libre financiera de Tesla fue imposible de ignorar. Tras los titulares sobre los precios de las acciones y las represalias políticas se escondía una brutal realidad económica. Tesla estaba quemando efectivo a un ritmo insostenible. La razón fue simple, pero catastrófica. Para compensar la caída de la demanda, Tesla había recortado drásticamente los precios de sus vehículos en Norteamérica, Europa y Asia. Si bien esos drásticos recortes de precios impulsaron temporalmente las ventas, tuvieron un alto coste. Los márgenes de beneficio, que antes eran la envidia del mundo automotriz, se evaporaron casi de la noche a la mañana. Peor aún, esos descuentos no detuvieron la hemorragia. El aumento de las tasas de interés, los nuevos aranceles y la desaparición de los incentivos gubernamentales hicieron que, incluso con precios más bajos, los consumidores se fueran. El inventario se acumuló en las salas de exhibición de Tesla, la producción se ralentizó, los proveedores se inquietaron. Al mismo tiempo, los costos operativos se disparaban. Las batallas legales sobre la tecnología de conducción autónoma de Tesla se intensificaron. Los conflictos laborales se intensificaron. Las expansiones de fábricas en Texas y Alemania superaron el presupuesto, y el desplome de los ingresos de Starlink significó que Musk ya no podía depender de subsidios cruzados para el flujo de caja de Tesla. Los informes trimestrales pintaban un panorama sombrío. Las otrora sólidas reservas de efectivo de Tesla se estaban reduciendo a un ritmo alarmante. La compañía había entrado en un círculo vicioso. Recortaba precios para impulsar las ventas y, en el proceso, recortaba drásticamente los márgenes, para luego enfrentarse a una demanda aún menor en el trimestre siguiente. Al final del ejercicio fiscal, la posición de efectivo de Tesla había caído por debajo de lo que los analistas consideraban sostenible para un fabricante de automóviles de su tamaño. Los rumores de quiebra se hicieron más fuertes en Wall Street, pero si bien el colapso financiero de Tesla fue aterrador, fue solo el comienzo de la tormenta, porque lo que vendría después no solo afectaría a las empresas de Elon Musk, provocaría una revuelta mundial en su contra. La guerra económica de Canadá. Cómo Elon se convirtió en blanco político. Todo empezó con una decisión que conmocionó a la industria automotriz mundial. Cuando el gobierno canadiense anunció un arancel del 100% a los vehículos, Tesla rescindió un contrato de Starlink de $66 millones. Quedó claro que no se trataba de una política comercial, era una guerra política. Canadá no solo tenía en la mira a una empresa estadounidense, tenía en la mira al propio Elon Musk. Durante años, el auge de Tesla había simbolizado innovación, dominio tecnológico y un nuevo futuro para el transporte limpio. Pero ahora, Musk se había convertido en un peón en un juego de represalias económicas mucho mayor, utilizado por funcionarios canadienses para contraatacar las políticas proteccionistas de la Casa Blanca. Tras bastidores, asesores comerciales canadienses supuestamente habían presentado el arancel de Tesla no como una cuestión de competencia leal, sino como un esfuerzo deliberado para obligar al gobierno estadounidense a revertir los nuevos aranceles sobre el aluminio y las autopartes canadienses. Su estrategia era simple: golpe al multimillonario más vulnerable de la economía tecnológica estadounidense. El modelo de negocio de Tesla dependía en gran medida de unas relaciones internacionales favorables y del acceso sin aranceles a mercados clave. Al duplicar el precio de cada vehículo Tesla de la noche a la mañana en Canadá, Ottawa eliminó de facto la presencia de Tesla en el país, convirtiendo al fabricante de automóviles en un daño colateral en un conflicto diplomático de mayor envergadura. La naturaleza política del ataque se hizo aún más evidente cuando los líderes canadienses denunciaron públicamente a Musk, acusándolo de facilitar la destrucción de nuestra economía debido a sus estrechos vínculos con la administración de Donald Trump. No se trataba solo de política comercial. Era una maniobra calculada y de alto riesgo en la creciente disputa política entre Canadá y Estados Unidos. Pero lo que Canadá desató no se detuvo en la frontera. Al otro lado del Atlántico, Europa ya preparaba su propia represalia, y sería mucho más caótica. La venganza de Europa. El movimiento anti-Tesla se vuelve violento. En el corazón de Europa, Tesla fue considerado en su día un símbolo de progreso vanguardista. Pero esa imagen se desmoronó cuando los enredos políticos de Musk salieron a la luz pública. Los gobiernos europeos, indignados por la alianza de Musk con la derecha y frustrados por las políticas comerciales estadounidenses,
comenzaron a desmantelar la posición de Tesla. Block por block, Alemania y Francia lideraron la iniciativa. En Berlín, el gobierno local retiró los subsidios a los vehículos eléctricos dirigidos específicamente a los compradores de Tesla, manteniéndolos intactos para fabricantes europeos como Volkswagen y Renault. En Francia, los reguladores fueron más allá y anunciaron una revisión de las certificaciones de seguridad de Tesla, congelando así las nuevas entregas en las principales regiones. Pero no fueron solo los políticos los que se volvieron contra Musk. En las calles, las protestas contra Tesla se convirtieron en algo mucho más agresivo. Concesionarios de Francia y Alemania fueron vandalizados. En un impactante incidente cerca de Lyon, activistas enmascarados incendiaron toda una sala de exposición de Tesla, causando daños millonarios. En Berlín, la gigafábrica de Tesla sufrió repetidos bloqueos por parte de activistas laborales y manifestantes ecologistas, quienes ahora veían a la empresa no como la salvadora de la energía limpia, sino como un símbolo del imperialismo corporativo estadounidense. Los cargadores de Tesla fueron profanados. Cibercamiones estacionados en público fueron rayados y pintados con aerosol. El mensaje garabateado en las ventanas de un Model S vandalizado en París resumió la furia. No habrá multimillonarios en el futuro de Europa. Los líderes políticos europeos guardaron silencio en gran medida, aceptando discretamente la reacción como una forma conveniente de presionar a Musk sin una confrontación diplomática directa. Y a medida que las protestas crecían, las ventas europeas de Tesla se desplomaron. Pero las consecuencias geopolíticas apenas comenzaban, porque al otro lado del mundo, otro gobierno había decidido tomar la iniciativa. China cierra la puerta. ¿Cómo Pekín excluyó a Musk? China siempre ha sido la joya de la corona de Tesla. Ningún mercado generó más ingresos. Ninguna fábrica produjo más vehículos que la de Shanghái. Pero esa era terminó brutalmente cuando Pekín dejó claro que Tesla ya no era bienvenido. No sucedió de la noche a la mañana. Comenzó con un discreto cambio de política. Los subsidios gubernamentales que en su día impulsaron el crecimiento de Tesla se redirigieron discretamente hacia marcas nacionales como BYD, XPeng y NIO. Posteriormente, se intensificó el escrutinio regulatorio. Las autoridades chinas impusieron nuevos requisitos de seguridad y cumplimiento de datos que prácticamente imposibilitaron la libre operación de Tesla. Pero el verdadero golpe provino del Ministerio de Comercio de China, que declaró públicamente que Tesla ya no calificaría para contratos de adquisición nacionales ni para programas de financiación estatales. Para una empresa que dependía del volumen de ventas y las economías de escala, la pérdida del apoyo del gobierno chino fue catastrófica. Tras bambalinas, las motivaciones del gobierno chino eran claras. Los crecientes vínculos de Musk con Donald Trump y sus críticas abiertas a las políticas tecnológicas chinas convertían a Tesla en un lastre político. Al distanciarse de Tesla, Pekín enviaba un mensaje a Washington. La era del dominio tecnológico estadounidense en China había terminado. Las consecuencias económicas fueron devastadoras, pero ya no se trataba de finanzas. Se trataba de poder, influencia y orgullo nacional. Los consumidores chinos, fascinados desde hacía tiempo con la marca Tesla, empezaron a preferir alternativas locales, no por precio ni rendimiento, sino porque poseer un Tesla se había vuelto políticamente controvertido. Pero la decisión de China no fue aislada. A medida que el imperio de Tesla se desmoronaba en Norteamérica y Europa, otros países comenzaron a seguir su ejemplo. La reacción global había llegado a un punto sin retorno. El efecto dominó anti-Elon, como Asia y Australia se unieron al boicot. Si bien Canadá dio el primer paso y Europa lo atacó con violencia, la reacción contra Elon alcanzó su máximo auge cuando Asia y Australia se unieron a la campaña. Sus acciones no fueron espontáneas, fueron coordinadas, calculadas y devastadoras. En Australia, los gobiernos estatales retiraron a Tesla de los programas de reembolso para vehículos eléctricos, alegando la inaceptable conducta política de Musk. Las provincias retiraron los cargadores de Tesla de los proyectos de infraestructura pública. Las ventas de Tesla se desplomaron casi un 30% en menos de 60 días, la caída más pronunciada desde que la compañía entró en el mercado australiano. Corea del Sur siguió su ejemplo. El gobierno revocó el estatus fiscal preferencial de Tesla y anunció investigaciones antimonopolio sobre las prácticas de precios de la compañía. Varias provincias importantes de Corea del Sur emitieron declaraciones públicas condenando el abuso de poder de mercado de Musk e instando a los consumidores a buscar alternativas locales de vehículos eléctricos. Incluso en el sudeste asiático, países como Singapur y Malasia comenzaron a cancelar acuerdos de infraestructura con Starlink y a retirar los incentivos gubernamentales vinculados a los vehículos Tesla.
Lo que hizo que este efecto dominó fuera tan destructivo fue que ninguno de estos gobiernos actuó solo. Funcionarios de toda la región Asia-Pacífico coordinaron declaraciones públicas, medidas regulatorias y narrativas mediáticas que presentaban a Elon Musk como un multimillonario peligroso cuyas empresas ya no merecían la confianza pública. Para cuando el equipo de Musk se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. No se trataba solo de una crisis económica, era un rechazo político y social a la propia marca Musk, pero por devastadora que fuera esta revuelta global, lo peor aún estaba por venir. Porque la siguiente fase de la reacción no vendría de gobiernos ni de manifestantes, sino del propio imperio de Elon Musk, la táctica de Trump, cómo la apuesta política de Musk destruyó la base de Tesla. Elon Musk se posicionó una vez como el rostro del progreso tecnológico, un símbolo de innovación sin partidismo político, pero todo cambió cuando hizo una apuesta que lo perseguiría, en el momento en que se alineó públicamente con Donald Trump. Durante años, el auge de Tesla se vio impulsado por consumidores con conciencia ambiental y de izquierdas que veían la marca como un modelo de sostenibilidad y futuro. La decisión de Musk de apoyar a Trump destrozó esa imagen de la noche a la mañana. El daño no fue abstracto, fue cultural, personal y financiero. Los clientes progresistas, antes orgullosos de tener un Tesla, de repente vieron la marca como un símbolo de división. En las ciudades costeras estadounidenses donde las ventas de Tesla antaño prosperaron, los compradores comenzaron a cancelar pedidos y a entregar sus vehículos, no por el precio, sino por motivos políticos. Los consumidores europeos, sensibles desde hace tiempo a las afiliaciones de extrema derecha, reaccionaron con aún más fuerza. Las ventas se desplomaron en Alemania, Francia y Países Bajos, mientras la marca Tesla se convertía en blanco de la polémica. Lo que hizo que el apoyo de Musk a Trump fuera tan destructivo no fue solo la asociación política, fue la hipocresía. Tesla había construido su imperio con promesas de un futuro verde y global. Sin embargo, su fundador ahora se alineaba con una administración que revertía las protecciones ambientales y desmantelaba las políticas climáticas. Esa contradicción resultó imperdonable para la base de Tesla. La marca personal de Musk había infectado a sus empresas, y la crisis de identidad de Tesla era ahora inevitable. Pero esta apuesta política no fue la única herida que Musk se infligió a sí mismo. A medida que la indignación pública se intensificaba, otro escándalo se desenvolvía silenciosamente entre bastidores, uno que amenazaba con meter a Tesla en problemas mucho mayores. Ahora hablaremos de los detalles. ¿Pero ya te suscribiste a nuestro canal? Es fácil, solo tienes que pulsar el botón. El fraude de la conducción autónoma, ¿por qué Tesla ahora enfrenta investigaciones criminales? Si bien la estrategia política de Musk alejó a los clientes, fueron sus promesas incumplidas sobre la tecnología de conducción autónoma de Tesla las que provocaron el escrutinio gubernamental y un desastre legal. Durante casi una década, Musk le había dicho al mundo que la autonomía total estaba a la vuelta de la esquina, que los vehículos Tesla pronto se conducirían solos sin intervención humana. Afirmó que los propietarios de Tesla algún día ganarían dinero convirtiendo sus coches en taxis autónomos mientras dormían, pero ese sueño nunca se materializó. En cambio, un accidente tras otro expuso la verdad. El supuesto sistema de conducción autónoma total de Tesla presentaba fallas fundamentales y una sobrevaloración peligrosa. Los reguladores federales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, iniciaron investigaciones a medida que aumentaban las muertes relacionadas con el modo de piloto automático de Tesla. A esto le siguieron demandas. Las familias de las víctimas acusaron a Tesla de marketing engañoso, argumentando que la compañía exageró deliberadamente las capacidades del sistema, poniendo en riesgo a conductores y peatones. La evidencia más contundente provino de correos electrónicos internos e informes de denunciantes, que sugerían que los ingenieros de Tesla habían advertido repetidamente a Musk sobre las limitaciones de la tecnología. Sin embargo, Musk insistió, restando importancia a las preocupaciones e insistiendo en que la conducción autónoma estaba a solo una actualización de software. Ese enfoque imprudente ha desencadenado una investigación del Departamento de Justicia sobre si Tesla cometió fraude al consumidor. No se trató solo de un escándalo corporativo, fue personal. Musk había vinculado el futuro de Tesla y el precio de sus acciones a la promesa de dominar la conducción autónoma. A medida que se acumulaban las demandas y se profundizaban las investigaciones, los inversores empezaron a ver esas promesas como vanas. Pero mientras la soga legal se apretaba, otro fracaso del producto estaba convirtiendo a Tesla en el hazmerreír del mismo mercado que una vez dominó. El desastre del Cybertruck, la última apuesta de Tesla, se convirtió en un chiste nacional.
Si alguna vez hubo un producto que simbolizó el desmoronamiento del imperio de Elon Musk, ese fue el Cybertruck. Cuando se anunció por primera vez, el Cybertruck se comercializó como la próxima revolución de Tesla, un camión eléctrico audaz e irrompible que redefiniría el mercado. En cambio, se convirtió en una broma nacional. El lanzamiento del Cybertruck estuvo plagado de defectos de diseño, retrasos en la producción y problemas de seguridad. Su carrocería angular y polarizante parecía más un accesorio de videojuego que un vehículo práctico. Las pruebas de choque revelaron vulnerabilidades estructurales, y los primeros compradores se quejaron de fallos de software, problemas de dirección y precios desorbitados. Lo que se suponía que sería la salvación de la línea de productos de Tesla se convirtió en un espectáculo costoso y vergonzoso. Sin embargo, el verdadero daño fue cultural. Los clientes fieles de Tesla se identificaban con vehículos elegantes y vanguardistas. La estética distópica y el diseño poco práctico del Cybertruck los distanciaron. Para muchos, ya no era un Tesla. Fue el proyecto de vanidad personal de Elon. Peor aún, reforzó la narrativa cada vez más extendida de que Tesla había perdido su ventaja, priorizando el impacto sobre la sustancia. Los competidores no perdieron tiempo en aprovechar el fiasco. Tanto fabricantes de automóviles tradicionales como emergentes lanzaron camionetas eléctricas más seguras, económicas y estéticas. A medida que se agotaban las reservas y se desplomaban los precios de reventa, la Cybertruck se convirtió en una advertencia sobre arrogancia y liderazgo deficiente. Pero el desastre no se detuvo en el producto. Dentro de las fábricas y salas de juntas de Tesla, otra revuelta se gestaba silenciosamente, la revuelta de los empleados. Cómo Elon perdió la fuerza laboral que construyó su imperio. El imperio de Elon Musk no solo se derrumbaba en público, se desmoronaba desde dentro. Mientras las acciones de Tesla se desplomaban y estallaban protestas frente a las salas de exhibición, otra crisis se desarrollaba a puerta cerrada. La misma fuerza laboral que había construido Tesla y Starlink ahora se estaba volviendo contra su multimillonario jefe. En el pasado, los empleados de Tesla habían tolerado largas jornadas, bajos salarios y exigencias exigentes a cambio de un sentido de misión. La visión de Musk los mantenía motivados, creyéndolos parte de algo más grande. Pero a medida que las controversias aumentaban y los incentivos financieros se evaporaban, esa lealtad se desmoronaba. Los despidos masivos redujeron drásticamente casi el 15% de la plantilla global de Tesla. Ingenieros, diseñadores y trabajadores de producción se quedaron sin trabajo, mientras que los ejecutivos se deshicieron de sus opciones sobre acciones. Quienes se quedaron describieron un ambiente tóxico de exceso de trabajo, vigilancia y una moral en picada. Las reseñas de Glassdoor pintaron un panorama sombrío. Tesla se había convertido en una olla a presión, con sus trabajadores agotados a medida que Musk se distraía cada vez más con la política, las disputas en redes sociales y otros asuntos. Los competidores se abalanzaron sobre ellos. Rivian, Lucid y BYD reclutaron activamente al talento desplazado de Tesla, ofreciendo mejores salarios, un liderazgo estable y una visión sin polémicas. El éxodo no fue solo un problema laboral, fue una pérdida de recursos intelectuales. Las mentes más innovadoras de Tesla ahora construían vehículos para sus rivales, y las consecuencias fueron inmediatas. Los retrasos en la producción se agravaron. Las actualizaciones de software fallaron. El control de calidad colapsó. El imperio de Musk no solo perdía clientes e inversores. Estaba perdiendo a las personas que hicieron posible la empresa en primer lugar. Pero incluso cuando Tesla y Starlink se derrumbaron desde dentro, las consecuencias no se detuvieron ahí. Porque lo que sucedió después no solo transformaría las empresas de Elon, revolucionaría toda la industria. Los rivales tomarían el control. Cómo el colapso de Tesla coronó a nuevos reyes. El colapso de Tesla no dejó un vacío, creó un vacío. Y en industrias tan despiadadas como los vehículos eléctricos y las redes satelitales, los vacíos nunca duran mucho. A las pocas semanas de la implosión de Tesla y Starlink, los lobos se acercaron. No fue una adquisición respetuosa, fue un frenesí de acaparamiento. En el mercado de vehículos eléctricos, empresas como Build Your Dreams, Rivian Automotive, Lucid Motors, General Motors y Ford Motor Company aprovecharon el momento con una eficiencia implacable. Se habían estado preparando para este colapso en silencio, esperando el momento oportuno mientras el imperio de Musk se desmoronaba. Cuando estalló el caos, inundaron el mercado con vehículos que no solo eran más económicos, sino también más inteligentes, seguros y confiables. Los consumidores que antes hacían fila para el próximo lanzamiento de Tesla ahora hacían fila para comprar vehículos eléctricos de marcas que ya no asociaban con controversias políticas ni promesas incumplidas. Pero la absorción se extendió mucho más allá de los autos. En el sector satelital,
La caída de Space Exploration Technologies Corporation generó caos y oportunidades de inmediato. Durante años, el servicio de Internet satelital de Starlink había sido la única opción disponible para regiones remotas de Norteamérica, Europa y más allá. Ese monopolio se desvaneció de la noche a la mañana. Las compañías de telecomunicaciones europeas y canadienses se lanzaron al ataque y lanzaron redes satelitales regionales que prometían lo que el imperio de Musk había perdido: neutralidad política, transparencia regulatoria y fiabilidad. Durante décadas, las empresas de Musk habían cimentado su poder en la disrupción, pero ahora eran ellas las que estaban siendo disrúpidas, y ya no había vuelta atrás. Y mientras los rivales corporativos devoraban la cuota de mercado de Tesla, otra revolución se gestaba desde cero: la rebelión sindical. Como la caída de Elon impulsó los movimientos laborales. Cuando el imperio de Tesla se derrumbó, las repercusiones no se detuvieron en Wall Street. Se extendieron a las fábricas, las líneas de montaje y las oficinas de ingeniería. Porque durante años, los trabajadores de Tesla habían trabajado en condiciones deplorables, largas jornadas, políticas antisindicales y un liderazgo que exigía lealtad absoluta sin rendición de cuentas. Y cuando el imperio finalmente cayó, los trabajadores contraatacaron. En Estados Unidos y Europa, los sindicatos aprovecharon una oportunidad que se les había negado durante años. Ya sin temor a la influencia de Musk, los trabajadores de las antiguas fábricas de Tesla y las estaciones terrestres de Starlink se organizaron, convocaron huelgas, presentaron demandas y negociaron nuevos contratos que redefinieron los derechos laborales en todos los sectores tecnológico y manufacturero. En Estados Unidos, se aprobó por primera vez en décadas una nueva legislación que protege los esfuerzos de sindicalización en las industrias de vehículos eléctricos y satélites. En Europa, los convenios colectivos obligaron a los fabricantes de automóviles y a las empresas de telecomunicaciones a subir los salarios y garantizar la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Incluso más allá de Tesla y Starlink, la rebelión se extendió. Los trabajadores de otros gigantes tecnológicos, inspirados por la caída de Musk, comenzaron a exigir sus propias protecciones. El mensaje era claro: nunca más la ambición de un hombre prevalecería sobre los derechos de quienes construyeron su imperio. Pero a medida que los trabajadores ganaban poder, los clientes tomaban sus propias decisiones. Una decisión que selló el destino de las marcas de Musk. El éxodo del consumidor. ¿Por qué los compradores abandonaron a Musk para siempre? El colapso de Tesla y Starlink no fue solo financiero o político, fue cultural. La visión de Musk, antes venerada, no desapareció por retiradas de productos ni fallos técnicos. Se marcharon por traición. Durante años, Tesla había sido más que una empresa automotriz. Había sido un movimiento. Starlink había sido más que un proveedor de Internet. Había sido un símbolo de libertad frente a los monopolios corporativos. Pero a medida que se acumulaban las controversias de Musk, su política, sus escándalos y su comportamiento imprudente, el sueño se volvió tóxico. El éxodo no ocurrió de la noche a la mañana. No fue ruidoso ni dramático. Ocurrió silenciosamente, sin tregua. Los propietarios de Tesla dejaron de recomendar la marca a sus amigos. Quitaron los logotipos de sus vehículos para evitar que los asociaran con Musk. Los usuarios de Starlink cancelaron sus suscripciones. No por el aumento de precios, sino por lo que representaba la empresa. Las encuestas confirmaron la tendencia. Entre los consumidores más jóvenes y con conciencia ambiental, el mismo grupo demográfico que en su día definió el auge de Tesla, la confianza en la marca se desplomó. Y una vez que se rompió esa confianza, ninguna reducción de precios, campañas de marketing ni actualizaciones de productos pudo arreglarla. El éxodo fue permanente, con los clientes desaparecidos, los trabajadores empoderados y la competencia en ascenso. Solo quedaba una pregunta: ¿se podría salvar algo? ¿El fin del imperio? ¿Sobrevivirán Tesla y Starlink? Al apaciguarse la situación, Tesla y Starlink estaban al borde de la extinción. Su colapso ya no era hipotético, era real, visible y irreversible. Analistas de todo el mundo lanzaron duras advertencias. Sin subsidios gubernamentales, sin clientes fieles y sin el atractivo de la marca personal de Elon Musk, ambas compañías se enfrentaron a una reducción de ingresos, un aumento de la deuda y una caída en picado de su relevancia. Antes prosperaban gracias a la innovación y la disrupción. Ahora, se veían superadas por competidores que habían aprendido de los errores de Musk y actuaban con mayor rapidez, eficiencia e inteligencia. Build Your Dreams y Rivian Automotive ya no iban a la saga de Tesla. Ahora eran líderes. General Motors y Ford Motor Company, antes consideradas dinosaurios, se habían reinventado como la columna vertebral de los vehículos eléctricos estadounidenses. En Europa y Canadá,
Las nuevas redes satelitales ofrecían servicios más rápidos, seguros y políticamente neutrales, lo que obligaba a Starlink a luchar por mantenerse relevante. Internamente, ambas compañías se enfrentaban a plantillas vacías, infraestructuras deterioradas y un liderazgo desmoronado. El imperio que Musk construyó se había visto impulsado por la ambición, la disrupción y la personalidad. Pero al final, fue precisamente por esas mismas cosas que lo arruinaron. El golpe final no vino de los reguladores, la competencia ni los sindicatos, sino del propio mercado. Los clientes habían seguido adelante. Los inversores habían avanzado. El mundo había avanzado. Tesla y Starlink se habían convertido en reliquias de otra época. Una advertencia sobre cómo la ambición sin rendición de cuentas y el poder sin responsabilidad siempre conducen al colapso. Y a medida que la industria se transformaba en su ausencia, algo quedó claro: el futuro ya no pertenecía a Elon Musk. ¿Pero qué opinas al respecto? ¿Qué le espera a uno de los hombres más ricos del mundo? Hablemos en los comentarios.